¿qué tal? Muy buenos días de este sábado. Yo espero que ustedes estén ya con su cafecito y prestos a ver y oír lo que viene. Tengo a dos troncos de invitados esta mañana, se los quiero presentar. Quiero contarles que siempre aquí en este programa, no a los políticos. ¿Por qué no a los políticos? Lo repito siempre, todavía conceptualmente le decimos no a esos políticos de siempre, a esos de antes, a esa politiquería que aquí se sigue en nuestro país. Sin embargo, tengo aquí esta mañana a dos grandes representantes de esa nueva forma de hacer política. El honor de saludar al compañero de curul de enfrente, Jorge Castro, diputado de Santa Ana. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenido. Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Un agrado estar aquí. Definitivamente un saludo al pueblo salvadoreño, contentos de estar aquí, de podernos comunicar con ustedes. Gracias por recibirnos en sus casitas. Y también tenemos a JJ, Juan José Martel. JJ, ¿cómo estás? Bienvenido siempre para estarnos dando ese comentario, ese toque de la experiencia que tú tenés y además, no te voy a decir viejo con esto, pero tenés bastante más camino recorrido y eso lo agradecemos aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Buenos días y buenos días a todos los amigos que están desde su casa pendientes de este programa tan gustado. Bueno, y a la orden para que comencemos a platicar. Aquí estamos. Bueno, ustedes saben, lo que vamos a hacer es una revista de la semana. Sábado a sábado estamos aquí con, bueno, un saludo porque tenemos muchos de los telespectadores que están viéndonos y me escriben y me contactan y yo se los agradezco siempre porque a veces vienen de visita de la diáspora, hermanos salvadoreños que están viviendo ya hace un tiempo fuera, también de Europa. Estamos para ellos y por supuesto también para los televidentes de TVO, desde San Miguel hasta todo el país. Estamos ya listos para ir haciendo esta revisión de la semana. Yo quería contarles, para ir calentando motores, tenemos 4 millones de dosis de vacunas contra el COVID ya aplicadas. Y quiero dejarles el micrófono para que ustedes me den su opinión respecto a esto que hace un año todavía gente desconfiaba, ya no decir la oposición, porque ellos, pues, lógicamente, ahí ya no sé si podemos decir que alguna de sus intervenciones es seria. Ellos decían que iba a ser caótico, que no iban a haber vacunas, que no iban a alcanzar, en fin. Pero al día de hoy, la realidad, que es la que me gusta a mí siempre traer como parte de insumo a nuestro programa, es que ya se aplicaron 4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID en nuestro país. Contanos, Jorge, tu impresión. Bueno, en el caso mío, yo pude servir de asesor jurídico del ministro Alaví, ¿verdad? Y definitivamente, estamos hablando aquí que se ha logrado realizar con un, digamos, sistema de salud precario, porque era un sistema abandonado por los gobiernos anteriores. Se enfrentó a una pandemia que erosionó países a nivel mundial de primer mundo, y con un sistema de salud de primera, y los desbalanceó totalmente, y El Salvador con un sistema de salud precario, abandonado, como dije anteriormente, le hizo frente. El señor presidente tomó las decisiones en el momento oportuno y se ha podido enfrentar una pandemia y ser ejemplo a nivel de Latinoamérica. No solo eso, sino que hemos avanzado en la protección precisamente de la población, con toda esta visión de nuestro presidente, donde el Estado ha ocupado una sinergia muy interesante que jamás habíamos visto, donde el Ministerio de Obras Públicas se ha apoyado al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud con el BMT, y en fin, se ha dado una sinergia bien interesante en favor de la población. Sí, claro, y eso nos pone también en una linda ventaja. Yo recuerdo, bueno, desde que yo estaba muy pequeño, decir por qué El Salvador siempre tiene que estar en los primeros puestos, pero en las peores cosas del mundo. Y ahora estamos en los mejores puestos respecto a la forma en que fue llevada, conducida y que está haciendo todavía esta pandemia. Juan José, ¿qué opinas tú de que seamos o que tengamos ese liderazgo ya ahora comprobado y que seguimos? Porque esto sigue, nuestro gobierno no nos ha dejado pues, solos o abandonados en este tema, seguimos aplicando la vacuna. Sí, es liderazgo regional, así se llama. Es decir, somos los líderes en la región de cómo se debe de enfrentar una pandemia.
Para esto eran necesarios al menos 2 factores. El primero era la voluntad política de poner el sistema público al servicio del pueblo salvadoreño, de la vida y de la salud. Sin voluntad política esto no hubiera podido suceder. Pero en segundo lugar, a que se diseñó una estrategia con planes articulados. Como bien lo dice Jorge, no solo era un asunto del Ministerio de Salud, sino que distintas instituciones del Estado participaron en un solo plan que implicaba resolver problemas complejos. Y es que esa es la nueva lógica. Ya los esquemas cartesianos han quedado en el pasado y hoy en la nueva lógica de enfrentar problemas complejos necesitamos una visión más integrada, más dialéctica de las cosas. En ese sentido, esa articulación es lo que ha permitido, primero, conseguir las vacunas en su momento. Acordémonos que en todo el mundo salió a buscar vacunas, tenerlas, preparar en El Salvador todas las condiciones para que llegaran. Que se dice rápido, pero preparar las condiciones. No, ustedes se han vacunado ya, me imagino. Claro. O sea, se dieron cuenta lo que es eso. Llegar, te vacunan y te vas. Después de la pequeña pausa que hay para ver si has quedado bien. Pero eso implica que la produjeron, que la teníamos encargada en los países, que llegó a El Salvador, había un sistema para que llegara, que se recibieron en el aeropuerto, que nunca se rompió la cadena de frío y que aquí hubo todo un sistema. Son más de 160 puestos de vacunación en todo el país, más el megacentro de vacunación que tenemos frente al Hospital El Salvador. Es decir, es un diseño voy a agregarle una más compleja. Juan José, voy a agregarle una más, porque como salvadoreños sabemos, tampoco fueron robadas y fueron vendidas después. No, porque aquí se vendían las donaciones cuando venían de cualquier otro lugar en alguna catástrofe, sabemos. El otro día yo recordaba que las compraban ya vencidas. Además, o sea, cuando vino cuando fueron los terremotos, me recuerdo en el 2001, aquí cerca, en la Fuente Beethoven, estaban, yo me acuerdo vendiendo así, no tiene culpa la gente que las ponían a vender, pero me acuerdo, yo me bajé del carro así, vi el gran bidón de aceite de oliva español y le doy vuelta así, estaba impreso, decía donativo de España para El Salvador. No, yo quisiera agregar algo más, porque me parece interesante lo que aquí se está diciendo. No solo eso, sino que esto no es algo que vas a la tienda y lo encargas y lo compras. Aquí hubo una competencia con otros países a nivel mundial que querían adquirir la vacuna y hubo que hacer una negociación con las farmacéuticas y hubo inclusive hasta que modificar normativa para poder de alguna manera suscribir los contratos. Entonces estamos hablando de todo un esfuerzo integral, conjunto, donde inclusive se respetó la cadena de frío, que era necesario reestructurar y adecuar cada unidad de salud para poder llegarlo a hacer. Claro que sí, y tenemos al día de hoy, bueno, que se empezó hace 2 días, ya fue el anuncio a vacunar a niños por sobre los 12 años. Digamos que eso se le llama que son preadolescentes, sobre los 12 años, todavía no son la niñez o la primera niñez, pero ya estamos a ese nivel. Yo se los digo hablando con mis hijos que viven en Alemania, ya todavía están por los 20 años. O sea, hemos sacado delantera. ¿Por qué me gusta compararme? Bueno, porque no siempre vamos a estar diciendo allá son mejores. Nosotros hemos logrado eso y yo lo menciono y lo digo, yo creo que ustedes sentirán algo similar con todo orgullo, porque no era lo que nosotros, que somos de generaciones de las de antes, digamos, o sea, que de antes de cómo se manejaban este tipo de cosas, un poco así a la quien vive, un poco a esto, bueno, en la mayoría de los casos era falta de buena... falta de buena manera de llevar estas políticas, pero lo que también sabíamos es que había chanchullo en esto. Alguien decía por ahí... Y toma en cuenta de que esto se hizo en medio de un boicot total de la oposición, en ese momento tenía el control de la Asamblea Legislativa, y que no le aprobaban créditos y que era un ataque permanente, 4 comisiones especiales atacando al gobierno, en fin, es decir, se hizo contra viento y marea, solo porque la voluntad política era
total y porque había una estrategia que permitía. Ya, pero es una estrategia que a la larga fue, la catalogo yo de miserable, porque lo que perseguía era pues hacerle daño al Ejecutivo, a quienes había ganado en las urnas. Nayib Bukele pues había ganado por mayoría democrática, y llamo miserable porque lo que en el fondo iba a lograr, que un poquito lo logró, fue ir en detrimento, estas decisiones de estar en contra, en detrimento de la gente, en detrimento de la población. Según entiendo, pues en la normativa o en el entendimiento político, en la democracia, ser oposición implica voy a mejorar, voy a encontrarle aquello que el de un bando no sabe o no ha podido demostrar para que mejore. En este caso hubiera tenido que ser mejor el planteamiento de una oposición, y estaríamos mucho mejor tal vez de lo que era la propuesta de Nayib Bukele, pero aquí fue todo lo contrario. Yo lo digo porque también quiero hacer mención, o sea, nosotros con Jorge somos diputados, somos compañeros de fórmula, pareciera que somos compañeros hoy también del mismo, venimos vestidos igual, pero más allá de eso somos compañeros de la bancada Cian, y parte de lo que yo oigo de esa pírrica oposición es hacer burla porque nosotros votamos por las propuestas del Ejecutivo. Claro que sí, claro que lo hacemos, pero si nosotros somos parte de este proyecto, a mí no me insulta que me digan, es que está votando a favor de lo que dice Nayib Bukele o lo que propone. Claro, sí que para eso estamos. O voy a votar por lo que dice la Violeta Mengíbar o Funes o ¿quiénes nos mandan? ¿Qué oposición tienen ellos? ¿Con qué tipo de moral pueden ellos venirnos a decir? O de personajes, además, o de Cristiani. Ese es el mandato que le dio a todos los diputados del pueblo salvadoreño. Es que no es así nomás que se les entregó la mayoría simple y la mayoría calificada que todo el mundo creía imposible. Esa acción del pueblo salvadoreño es un mensaje claro. Se necesita la armonía total, el esfuerzo de dos órganos del Estado que deben de trabajar de manera integrada, respetando obviamente cada uno de sus funciones, pero en total armonía. Eso es lo que el pueblo les dijo a los diputados en las elecciones del 28 de febrero, con que lo hacían ante los otros, y lo que hacían era ir a buscar sobre la base de maletines negros esas mayorías artificiales que se creaban y que ahora se están comenzando a destapar. Ustedes tienen ese mandato del pueblo salvadoreño y reciente, este 28 de febrero. Claro, y seguimos, porque vamos a pasar al siguiente tema, que es el despacho de la primera dama presentó el anteproyecto de ley Nacer con Cariño, y garantiza un embarazo seguro en las madres, y también hace que se le provea a los niños una mejor forma al momento de nacer. Tenemos ahí unas imágenes, ahí las estamos viendo, ahí está el decreto de la primera dama, Gabriela de Bukele. Ahí estamos con el mensaje que nos heredamos: un sistema de salud en malas condiciones, sobre todo en el área de maternidad. Pueden conversar con cualquier mamá sobre su parto. Dar a luz ha sido una experiencia negativa y traumática. Esto es lo que queremos cambiar. Eso dijo Gaby de Bukele, y eso es lo que nosotros también desde la Asamblea, Jorge, apoyamos y terminamos de ratificar esta semana. Contanos un poquito. Lo que pasa es que esta es una característica esencial de este gobierno, ¿verdad? Y como tú decías anteriormente, nosotros como Asamblea Legislativa, como representantes del pueblo, como dentro de ese mandato que tenemos del pueblo en búsqueda de que las acciones del Estado en su integralidad vayan encaminadas a satisfacer todo esto que históricamente se había desatendido, podemos ver dentro de lo que está impulsando nuestra primera dama es precisamente la atención temprana del ser humano. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto esencial en los seres humanos. Es una atención desde el momento de que una persona se encuentra dentro del vientre de la madre. Y también hay una atención y hay una acción directa en la madre. O sea, se están haciendo dos cosas a la vez y atendiendo el futuro de todos los salvadoreños que van a estar dentro de ese futuro como personas, realizando acciones. Entonces, el atender tempranamente
a la madre, es atender también tempranamente al ser humano dentro a de las ella. personas, a los salvadoreños. Y eso es algo que también estábamos en deuda como nosotros, como país, ¿verdad, Juan José? Claro. Esto también es parte de una estrategia de protección de la salud de forma integral del pueblo salvadoreño. Desde que nace o antes de que nazca, cada salvadoreño va a tener derechos y va a tener acceso, todas las mujeres, a una mejor atención en materia de embarazo, en materia del momento del parto, y acordémonos que hace unos meses también en la Asamblea Legislativa se aprobó toda esta fase de la niñez temprana. Sí. Es decir, es nuevamente un plan articulado, un plan integral para la atención de la niñez. Los niños son el futuro de nuestro país, y de que nazcan bien, que nazcan sanos, que tengan la atención médica de vida, la atención educativa de vida, un entorno de desarrollo favorable, estamos dando las bases para un mejor futuro en El Salvador. Es decir, esto no es un diseño antojadizo, ni son planes aislados, ni es propaganda. Esto es un esfuerzo para comenzar a modificar las condiciones estructurales que llevaban a que la salud se le negara a la población. Ahora se va a garantizar desde antes del parto, es decir, desde el momento de la concepción, de manera que garanticemos niños sanos, niños que nacen sin traumas, mujeres mejor atendidas. No nos olvidemos que el parto es siempre una acción de alto riesgo para la mujer, aparte de lo doloroso de la experiencia. Es un momento de alto riesgo. Garantizar la salud de la madre fundamental para el mismo desarrollo del niño. Es decir, hay una nueva visión de las cosas en materia de desarrollo y en materia de salud. Y dentro de esta nueva forma de hacer las cosas, vamos a dejar en este programa como telón de fondo, como la cereza del postre, digamos, y va a seguir siendo así en los programas, para hablar del tema de corrupción, que es lo que generó en nuestra historia, digamos, los últimos 50 años, más específicamente 30, el que siempre se dijera, no, es El Salvador, aquí no funciona nada. ¿Por qué? Porque no funciona. Porque los pobres, o sea, sí tenemos pobreza, y nos venían dando este lavado de coco constantemente de que aquí pues la democracia era así, era pobre, ¿no? Los salvadoreños tenían lo peor porque, bueno, si no tuviste la suerte de nacer aquí arriba, pues te fregaste, ¿verdad? Esa era la visión de Estado. ¿Por qué? Ya vamos a llegar a un tema, porque tú sos, Jorge, el presidente de una de las comisiones especiales, porque estamos dándonos al trabajo, eso es lo que tenemos que hacer, como seguir ese mandato que decía Juan José, que se nos ha conferido, ver no solo por qué y decir por qué, sino que desenmarañar estos mecanismos, exponerlos y además cambiarlos. Y esos mecanismos no funcionan solo como, bueno, para que este aparato funcionara es porque alguien lo diseñó, ¿no? Un ser humano, para que fuera usado por el ser humano, ¿no? Y en el caso de la corrupción también hay, digamos, un mecanismo que fue siendo diseñado desde hace 30, 40 años, basado en aquel legado de los españoles que es, digo los españoles porque sí nos conquistaron, y vemos en España también mucha corrupción al día de hoy, pues veamos si podemos engañar al prójimo de alguna manera, y si ya llegamos al poder, pues saquemos lo que podamos para nosotros mismos. Eso es lo que se está cambiando radicalmente, y eso es un poco el trasfondo que vamos a estar llevando en estos programas para demostrar. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestro gobierno continúa y sigue. Les voy a contar lo siguiente: la diáspora tendrá a partir del 8 de agosto vamos a tener, o van a tener ellos, digo vamos porque todavía estoy acostumbrado a que yo fui de diáspora, el acceso a tener nuestro DUI allá, de una forma expedita. Se va a comenzar en Estados Unidos, después en Italia, Australia, y así todos los países del mundo donde hayan salvadoreños, que es la mayoría. Recordemos al amigo poeta, a Roque Dalton, que decía, pues somos unos patechuchos, vamos por todos lados, y ahí también necesitamos que nuestras embajadas estén y nos provean de esto. Esta semana entonces, y tenemos ahí la muestra, fue aprobado, y quisiera que nos contaras con más detalle, Jorge, en nuestra asamblea, el presupuesto para que la ejecución de esta entrega de DUI expedita y ya como Dios manda sea realizada en todas nuestras embajadas y consulados.
Esta es una deuda también histórica que tenía El Salvador hacia el pueblo. Los gobiernos anteriores habían sentado posición no acompañando esto. Y digo es una deuda porque realmente toda la diáspora ha estado ayudando a que El Salvador, dentro de estos gobiernos nefastos, pueda de alguna manera conectar a un futuro, ¿verdad? Ha sido como la balsa salvavidas que han estado mandando constantemente. Entonces, ¿cómo no tomarlos en cuenta en las decisiones que El Salvador debe tomar? Definitivamente teníamos que hacerlo y este gobierno está dando los pasos importantes para precisamente saldar esta deuda. Y es todo un plan el que se está desarrollando. Vamos a comenzar en los Estados Unidos primeramente, pero posteriormente se va a abordar todos los países. Como dijiste tú, somos pata de chucho, dijiste. Pata de chucho, ¿verdad? Sí, entonces es necesario llegar a todos los salvadoreños ahí donde se encuentran, laborando como hormiguitas, ¿verdad? Con una labor, valga la redundancia, importantísima, ya que están llegando a las familias de cada uno, pero al mismo tiempo están teniendo un impacto directo en la economía del país. Claro que sí. Juan José. Mira, te veía me tomando voy a pelear con vos. Peleémonos, démonos. Fíjate que para mí los salvadoreños eran expulsados del país al no haber oportunidades. Sí. Y entonces yo tengo la impresión que nos vendieron la historia del salvadoreño patechucho. Sí. No, es que al salvadoreño le encanta andar de arriba para abajo, ¿verdad? Sí. Y por eso es que se van para Estados Unidos. Y de esa manera pretendían ocultar la verdadera realidad por la cual los salvadoreños tenían que abandonar su tierra, su familia, sus costumbres e irse a otro lado. Bueno, pero en el fondo coincidimos. No, pero tenés razón, me gusta Ajá. lo que me estás diciendo, no lo tomo como Ahí no, está, ahondalo, porque yo pienso también así. Pero hay una cosa, los dejaban abandonados. El salvadoreño era nada más un factor de economía, era un número de economía. Váyase, mi amor, en la tapis. medida en que llegaban las remesas. Ajá. Y la remesa llega un momento en que es 14, 20% del PIB. Este año el cálculo es que vamos a tener 6.000 millones de dólares en remesas. Pero solo para eso sirven los salvadoreños, para enviarle a la gente, para que la gente consuma y al final al consumir termina entregándole dinero a los grandes capitales que han controlado este país. Pero a la hora de sus derechos, ahí no habían. Era nada más un factor de economía, un instrumento para que haya dinero, pero no habían derechos. Para mí el paso clave que se ha dado en estos días es al ampliar la capacidad de los consulados y el otro dinero que al final no sé si se aprobó, los 16 millones, que están por, no sé si ya se aprobaron o están pendientes. 14 se aprobaron esta semana. Ajá, 14, sí. Bueno, eso significa que vamos a dar el primer paso para documentar de manera masiva a nuestros hermanos salvadoreños que se van sin un papel en la bolsa. Vamos a facilitarles que adquieran el DUI, porque el primer paso, maestro, para conseguir derechos es que por lo menos tenga una identidad. Pero lo increíble es que a nuestros hermanos en el exterior les negaban hasta la identidad, hasta el derecho de tener un documento legítimo, válido. Eso vamos a comenzar a hacer y yo creo que eso es altamente positivo porque es el primer paso de un proceso de comenzar a retomar a todos nuestros hermanos en el exterior que han sido abandonados a lo largo de toda la historia. Vamos, con este paso que el gobierno da, vamos a tener hoy hermanos documentados y ese es el primer paso para exigir sus derechos. Y estamos hablando de cerca del 50%, por ahí, si nos vamos a los censos, a las estadísticas, de salvadoreños que viven fuera de El Salvador, ¿verdad? O sea, que tienen y se merecen, o sea, tienen su derecho que se les fue negado, como ya lo dijiste, Juan José, se les fue negado por motivos politiqueros, por motivos de que que me sirvan nada más para mandarme dinero, para crear esa economía que nos beneficia, hablo de ellos, ¿verdad? No de mí. Una sociedad excluyente. Sí, y para que consumismo puro, ¿verdad? Porque nunca vi yo que se hicieran algún plan para decir a los salvadoreños que ya llevan
mucho tiempo, que han creado empresas, que se han especializado en diferentes ramas de la medicina, de la ciencia. Yo nada más en Bremen, Alemania, conocí un joven que Alemania le dijo: quédate, te vamos a dar la visa y todo porque sos demasiado bueno, con las mejores notas en la universidad como científico aeroespacial, ¿verdad? Un salvadoreño de aquí de Zacatecoluca, ¿verdad? En fin, pero nunca vi que se les invitara, que se les invite, vengan aquí y nos dan cátedra, nos dan clase, se vienen una semana, se los pagamos nosotros como Estado. No, como tú decís, siempre fueron tratados nada más como los pagadores. Y yo creo que es el momento de la reivindicación, y eso es lo que se está haciendo al momento de, dando este primer paso, documentando a cada uno de los salvadoreños que incluso nacen allá y que tienen su derecho humano de ser asentados en las embajadas como salvadoreños, aunque no vivan acá. ¿Verdad, Jorge? Es correcto. Definitivamente merecen toda la atención del pueblo salvadoreño, todas estas cuestiones que se están tomando, porque van encaminadas al pueblo, ya sea el pueblo que vive en la nación o el pueblo que está en otros lugares. Todos los salvadoreños deben de tener la atención del Estado, tal como tal, de manera integral, y todas las acciones deben estar encaminadas precisamente a solventar todas las necesidades, habiendo una necesidad como se establecía aquí de quererse documentar, de querer tener de alguna manera un documento que pruebe de dónde sos, ¿verdad? Y que accese a todo esto que genera el DUI. Pues es necesario que el gobierno, que el Estado en sí mismo actúe y tome decisiones para tal efecto. Ya se dijo un poco aquí, pero hay que repetirlo. Lo que había también era el temor a que votaran, porque Exacto. Ya se sabía. Si los que estaban antes hacían tan mal trabajo, pues llegaban a robar prácticamente. Hay que decirlo, es la manera más fácil. Llegaban a ver... Fíjate que desde el 94... Cuando las elecciones del 94, que fueron presidenciales, creo que no habían ni nacido ustedes. Yo sí. ¿Cuántos años tiene usted? No, yo tengo 66 No, años. sí, yo tenía 16. Él tiene 10 años más que yo. Fíjate que en el 94 hubo segunda vuelta en la presidencial. Sí, y los dos candidatos que iban a la segunda vuelta firmaron una serie de compromisos y dijeron: mira, gane vos o gane yo, vamos a hacer estas cosas. Y una de las cosas era el voto de los salvadoreños en el exterior. Sí. En 1994 ganó Armando Calderón Sol, echó a la basura el acuerdo. Increíble desde dónde viene la lucha. Yo diría, ha llegado el momento de empoderar a nuestros hermanos en el exterior. Y es importante que ellos entiendan la fuerza que tienen. Es que son una fuerza económica, pero también son una fuerza política. Y son una fuerza de desarrollo social. Si en este país la problemática de la vivienda se fue resolviendo, no porque hubieran problemas, no porque hubieran políticas públicas, sino porque nuestros hermanos fueron los que, enviando la ayuda, se sustituyó el ranchito de paja con piso de tierra, y ahora tenemos casas bonitas de estilo mixto, y además ellos pasan y ven la casa de don Rockefeller y quieren una por lo menos parecida, y comienzan a hacer su casita aquí. Sí. Hay más de 300,000 viviendas construidas en los últimos años. Imagínate cada vivienda a $50,000 por lo barato, como promedio. 300,000 viviendas es un enorme capital el que también representa. Sí, se genera y tenés un buen más capital. Todas las que están construyendo. Nuestros hermanos incluso sueñan con regresar, porque todo el que hace la casita aquí es porque quiere regresar. Venir en un momento. Con quien he hablado, es importante empoderar a nuestros hermanos salvadoreños. Claro que sí. Vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a invitarlos a que ustedes refilen su cafecito y vamos a regresar porque tenemos más temas aquí en esta mañana de No a los Políticos. Nos acompaña Juan José Martel y nos acompaña también Jorge Castro, diputado de la bancada CIAN por Santa Ana, y por supuesto aquí estamos para seguirle llevando esos temas que sucedieron esta semana y que hay que analizar y que hay que entender mejor para llevárselos a ustedes. Ya volvemos. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga
Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte? Y estamos de vuelta aquí en No a los Políticos. Esta mañana de sábado nos acompaña el señor Juan José Martel, exdiputado por el CD en la anterior Asamblea Legislativa. Iba a decir de lo mejorcito, no, lo mejor que teníamos en la Asamblea Legislativa. Y El único. Ajá. Yo era el de la esquinita. Tú eras el de la micro esquina, pero era poderosa porque tenías y planteabas también tus criterios y bueno, lograbas algo, no se lograba, pero por lo menos aquí en lo personal... Generábamos conciencia, generábamos Eso es debate. lo que te iba a decir. Sí. Hubo un momento en que yo dije, hombre, que en la asamblea no me voy a estar desgastando, peleando. No, me iba a las redes sociales, a los medios de comunicación y eso dio resultados. Y de hecho la gente está ávida de conocer información alternativa. Juan José, tenés mucho seguimiento en redes, tenés mucha gente que te sigue, tenés unos programas. ¿Puedes contarme un poquito si querés invitar a tus programas aquí? Aprovechemos el espacio, Sí. ni te voy a cobrar después, no te preocupes. Ni yo ni Will, espero. No, fíjate que nosotros desarrollamos redes sociales y mantenía la comunicación a través de los medios tradicionales. Hoy que termino, yo sigo en el esfuerzo de redes sociales. Tenemos un periódico, 2 periódicos digitales, Ajedrez Político y El Informante. En El Informante tengo una entrevista semanal el sábado por la noche con la idea de ir que conozca la gente los nuevos actores políticos y los planes que hay para el país. Ya tú me concediste el honor de estar, se lo vamos a pedir también a Jorge para que podamos conversar. Te cuento, hoy en la noche voy a tener a Paul Steiner, el presidente de CONAMIPE, porque quiero que analicemos algo, esa nueva visión de desarrollo económico centrada en apoyar a la micro y a la pequeña empresa y no a la gran empresa, y cómo la economía puede comenzar a crecer de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, que era el esquema tradicional. Esas cosas las quiero conversar hoy en la noche con Paul Steiner. Qué interesante. Así que los invito en El Informante, en redes sociales. El Informante, búsquenlo en redes y lo van a tener. Bueno, cuando me invitan estoy de manera permanente en un par de paneles, no lo digo para no hacer publicidad, no hay pero problema. estoy en un panel de radio los miércoles por la noche en la 107.7 y de vez en cuando también me invitan al programa de los viernes. Ayer viernes en la mañana estuve en el programa del panel de Neto López, que es interesante porque ahí llega
también la visión contraria, y ahí me permite ver cómo está pensando los que están de manera diferente viendo las cosas en este país. Ahí entras al espadeo. Ahí entramos al espadeo. También está pues Jorge Castro, diputado, como le decíamos, de Santa Ana, y quien además preside la comisión que lleva ya 2 rounds, ya vamos a hablar de eso más adelante, de la comisión especial por los sobresueldos, ¿verdad? Que se están investigando, y que es tarea que comienza y que vamos a seguir, pues, porque no es cosa fácil ir desempolvando y desenredando y mostrando este mecanismo. Sin embargo, ya vamos a llegar a eso. Quiero contarles también que esta semana nuestro vicepresidente de la República, el señor Félix Ulloa, presentó nuevas reformas a la Constitución. Tenemos ahí uno de sus mensajes, si nos pueden pasar, el número 4 de Félix, del vicepresidente, que menciona cuál es el avance que ha habido, y quiero también que ustedes me den su opinión respecto a estas reformas. El número 4, si la tienes, ¿no? No está. Número 4 no la tiene, bueno, pero él lo anunciaba en esta semana. Les dejo el micrófono, ahí lo tenemos. Les estamos dando al pueblo los mecanismos para que puedan participar en la toma de decisiones. Hemos realizado la institucionalidad de Estado, que ya parecía de obsolescencia, y han sido mejoradas y actualizadas, sustituidas, y nuevas han sido creadas, agregó Ulloa. Hay un error pequeñito de redacción, pero el tema es que ya se está avanzando en eso. Vuestra opinión al respecto de estas reformas, por favor. Sí, no, mira, yo creo que es atinada la decisión del presidente, de Nayib, de encomendarle a su vicepresidente, al doctor Félix Ulloa, que iniciara el proceso para preparar una propuesta de reforma constitucional a fondo. Primero, porque Félix para mí es la persona adecuada. Idónea es para un abogado constitucionalista que tiene amplia experiencia. Yo le ayudé haciéndole la presentación de un estudio que él hizo sobre las constituciones en El Salvador, comenzando por la de Cádiz. Él prologó un trabajo que yo hice sobre la necesidad de la modernización del sistema electoral en El Salvador hace varios años. Es un hombre conocedor de la materia, comprometido con la democracia, con el Estado de Derecho. Eso es buenísimo. Ahora, el país necesita ser refundado y necesitamos una reforma a fondo para superar las falencias que hemos tenido. Tenemos una constitución, primero vieja, ya del 83, pero en segundo lugar que se hizo en el marco del inicio de un conflicto armado, sí, con fuerzas políticas que ya no tienen ninguna representación en este momento. Exacto. Y sobre la base de intereses políticos y económicos distintos de los que tenemos en este momento en el país. Más bien Por hay lo muchas tanto, cosas que fueron trampas. Necesitamos revisar eso. Exacto. Ahora, lo que sucede, y además este es el mandato de la ciudadanía, la gente no quiere parches, la gente quiere reformas a fondo estructurales. En ese sentido, creo que la reforma va a tener, y además de eso, con Félix ha iniciado un proceso de consulta. Claro. Hay más de 1000 propuestas que se han recibido de diversos actores sobre lo que debe de ser una nueva república en nuestro país. Hay que cambiar instituciones, hay que modificar otras, hay que crear nuevas instituciones, hay que darle rango constitucional a otras, hay que convertir la Corte de Cuentas en una verdadera Contraloría del Estado. Tenemos que garantizar de verdad la separación de poderes, y no como se hacía en el pasado, que solo era una imagen constitucional, pero en la práctica teníamos una relación corrupta de todas las instituciones del Estado. Todo eso necesitamos enfrentarlo. Yo quiero decir que el que Félix conduzca este esfuerzo es una garantía para todos los salvadoreños, porque conoce de la materia. Y eso nos hace sentirnos tranquilos de que está en buenas manos. Ahora, las voces que siempre que ni siquiera han visto el texto y ya están gritando locuras, esas son las voces de siempre. El texto se va a conocer en su momento, se está preparando, se le va a entregar al presidente de la República, y el presidente va a iniciar el proceso a través de los diputados. Acordémonos que la reforma constitucional debe de empezar en la Asamblea Legislativa con la presentación de un anteproyecto por no menos de 10 diputados.
hay diputados suficientes en el grupo de Nuevas Ideas, en el grupo parlamentario CIAN, para poder llevar esto y iniciar el proceso. Hay una dinámica que ya está establecida en la Constitución, pero hay que abrir una segunda fase de debate más abierto, más público. Ahora ha sido un debate que ha generado, Félix, más especializado, con la gente que está conocedora del tema, de grupos de interés, etcétera. Qué bueno, de gente que ha escrito. Ahora tenemos que abrir un debate para que la ciudadanía se apropie de esa nueva república que queremos construir. Jorge, ¿cómo es tú como también abogado, complementando lo que dice Juan José? Sí, no, lo que pasa es que el derecho es, bueno, la realidad de los seres humanos es cambiante, entonces el derecho no es estático. La norma jurídica que regula y resguarda precisamente esta realidad debe de ser cambiante. O sea, no hay ningún país que mantiene normas jurídicas estáticas. Por esa misma razón. Pero hay por ahí algo que se llama, en el lenguaje que ustedes conocen mejor que yo, y sobre todo tú como abogado, cláusulas pétreas, que viene de piedra. Bueno, eso a mí personalmente, yo como una persona que me gustan los cambios y que creo en que los seres humanos, tal como lo decís, algo de pétreo me suena así como que le vamos a echar llave y va a quedar ahí, en latín, decía mi papá, per secula seculorum, para siempre, no, bueno, para toda la vida. Bueno, qué bien que tocamos ese tema, pero terminando un poquito el anterior, por el carácter normativo abierto de las normas constitucionales, es fácil que algunas personas aleguen y justifiquen ciertos actos en vacíos legales, ¿verdad? Pero esto es como querer asegurar que las normas constitucionales son un montón de normas, valga la redundancia, amontonadas que no cumplen una función específica. Entonces, alegar realmente la no aplicabilidad de una norma constitucional es cometer un fraude constitucional, ni siquiera un fraude de ley, sino un fraude constitucional. Pero, volviendo al punto de las realidades cambiantes, y ya que tocaste el punto de las cláusulas pétreas, realmente alegar que no deben de ser cambiadas es como que tú y yo, o como con Juan José, acordáramos algo y estableciéramos una cláusula y pretendiéramos, bueno, acordamos una cláusula en una realidad actual y pretendamos que esa cláusula sea inamovible y que nuestros nietos de nuestros nietos vivan bajo esa cláusula y no la puedan cambiar cuando es una realidad totalmente diferente. Claro, y que va a ser entonces, violentar el derecho a futuro de las personas con una realidad totalmente diferente. Vamos a tener a futuro aquí, yo estoy seguro, cuando ya se abra el debate, cuando nos presente el vicepresidente y la comisión que él dirige esta propuesta, vamos a tener y vamos a seguirlo invitando para que vengan también constitucionalistas y nos den su opinión, ¿verdad? Porque, solo un detalle. Mira, en el pasado todas las constituciones se consideraban pétreas en su totalidad, a tal grado que había que dar golpe de Estado para cambiar la Constitución. Claro. En esta no, y el artículo 148, el 148, que es el que define cómo se reforma la Constitución, dice algo en su párrafo final. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. ¿Qué significa lo primero? La forma y sistema de gobierno. Nosotros somos un gobierno que debe de ser democrático y que debe de ser representativo. Democrático es electo por el pueblo y eso asumen la calidad de representación, integrado en 3 órganos fundamentales del Estado para que haya división de poderes. Esa es la forma. El territorio. No podemos permitir que nos reduzcan todavía más nuestro territorio. No podemos estarle dando por la vía de una reforma constitucional territorio a otros. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Si aquí se han llevado también parte de nuestro territorio. Y el tercero es la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. ¿Qué significa alternabilidad? Que no puede haber reelección inmediata. Eso es lo que significa. En un determinado momento, si esto se quiere reformar, hay un procedimiento, y lo saben los constitucionalistas.
Se reforma primero el artículo 148 y en una segunda reforma se cambia esto. Pero creo que estos son los temas que no se está interesado. Es que hay tan importantes temas que el objetivo de la derecha va a ser querernos meter a un debate de cláusulas pétreas que en este momento no es el fundamental. Claro. Sí, no queremos que lo arenero ni lo de frente sea pétreo, eso sí tenganlo claro, porque ya eso el pueblo ya lo sacó. Entonces y no están aquí en el 148. Y no están ellos incluidos, claro. Ellos fueron digamos, una manchita desagradable en nuestra historia y ya nos encargamos los salvadoreños, los buenos salvadoreños, de decir fuera manchas, ¿verdad? Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con nuestra seguridad, que también ha sido un flagelo, una mancha horrible que tuvimos creada, impulsada por los señores que hablábamos ahorita del Frente y Arena, y que ahora se le está haciendo frente a este flagelo, pero fácil no es, y ya se sabía, sin embargo, que había que comenzar, y fue de las primeras acciones que tuvo y que realizó mediante un plan control territorial el presidente Nayib Bukele cuando entró en su mandato en el 2019. Y respecto a esto, les quiero contarles, vamos a pasar ahí un video de 30 segundos, si lo tenemos listo ya el número 5, se habla sobre la fase número 4 del plan control territorial que se llama incursión. Vemos el video, se me lo tiene listo el joven productor, y luego pasamos a hablar de él. Ya me dirá si lo tiene. ¿Sí? Bueno, démosle. Hablemos de la fase, Jorge y Juan José, 4, que se llama incursión. Yo quiero comenzar por el nombre. Una incursión, sobre todo los que tienen un poco más de conocimiento en el tema militar, pero es cosa de irse incluso al diccionario, significa entrar a un territorio cuando se requiere y estar ahí el tiempo necesario hasta que sea modificado. Ya, esa es una incursión. Militarmente, pues, tiene su significado, y en este caso, pues, sabemos claramente que todavía hay zonas que cuentan con ese flagelo elevado de bandas delincuenciales y están operando en conjunto por primera vez de esa forma la Policía Nacional Civil con nuestros militares, que son, valga decirlo, yo creo que es como redundante, pero hay que aclararlo, son militares nuevos, no son aquellos militares que teníamos. Tú tenés tu imagen de los militares de antes, yo la mía, todos tenemos algo, pero ya no, esto pertenece a una nueva también forma y que se ha venido reestructurando para que los militares, y yo les dejo la palabra, funcionen como los vemos en países muy avanzados en todas sus temáticas, como la más importante, la seguridad, donde vemos cuando hay una amenaza de ataque terrorista en Europa, en algún país, salen los militares, llegan a las calles y actúan en conjunto con inteligencia, con policía, con equipos varios de seguridad. Y eso es lo que tenemos aquí, porque definitivamente estamos todavía, como lo ha dicho el presidente Bukele, con mucho trabajo y una inseguridad que, si bien ha bajado, pero falta todavía que mejorar. Les dejo la palabra, Juan José. Claro, yo creo que primero hay que tener en cuenta que estamos frente a un nuevo ejército y frente a nuevos cuerpos de seguridad, un nuevo cuerpo de seguridad. A diferencia del pasado, que teníamos estructuras para la represión de la protesta ciudadana legítima y de la gente que se mantuviera dentro de los cánones del modelo de opresión que se tenía. El día de ayer, viernes 30 de julio, se conmemoró un año más de la masacre de estudiantes universitarios que prácticamente comenzó a quebrar todo el esquema de pseudodemocracia que había en los años 70. Estudiantes que fueron masacrados cuando estaban protestando
por el cierre de la Universidad de Santa Ana que había sucedido unos días atrás. Eso ya nunca más. No, ahora tenemos un nuevo fenómeno delincuencial provocado por los años de desatención, porque el cierre del conflicto armado fue nada más un acuerdo de cúpulas, pero no resolvió los problemas estructurales. Eso nos generó la situación de violencia y hoy por primera vez tenemos un plan integral que va en su cuarta fase. Pero no debemos olvidar que hay una primera fase, que fue cuando se priorizaron los municipios y cuando se comenzó a tomar control de territorio. Y esto es lo que nos ha permitido que el número de homicidios baje, pero de manera increíble. Este país se recibió con 11, 12, 13 homicidios diarios y se ha reducido a 4. Muerte violenta. 4.5, según el mes. En segundo lugar, se abre la segunda fase, que son las oportunidades para la juventud. Para los jóvenes, para que no caigan. Exactamente. En tercer lugar, la fase de equipamiento y de preparación de la policía y del ejército para combatir con más eficiencia la delincuencia y para generar mayor seguridad. Esto requiere equipos, requiere entrenamiento. Y ahora a la fase de la acción, de la incursión en el territorio. Se trata de comenzar a entrar a lo que se ha llamado los santuarios de las maras. Se trata de que se tiene que entrar a retomar los territorios. Una de las causas por las cuales la violencia se enraizó tanto en el país, esta violencia delincuencial, es que el Estado abandonó los territorios. Ya no les importó, redujeron el Estado, lo convirtieron en un Estado corrupto, chiquito y débil. Y abandonaron los territorios. Se fue la salud, se fue la educación, se fueron las oportunidades. Hoy, cuando hablamos de incursión, para mí, no se trata solo de entrar con el ejército, se trata de entrar con la escuela, se trata de entrar con las oportunidades, con los programas sociales. Obviamente tiene que entrar el ejército es la primera entrada. Yo no puedo llegar en procesión con un santo a un territorio que está controlado por las maras. Tiene que entrar el ejército, pero de ahí tienen que haber todos los programas, y ahí es donde la fase 2 de oportunidades entra después, junto con todas las políticas sociales. Pero centrándonos en esta incursión, como tal tú lo acabas de decir, primeramente se requiere, o sea, si nos vamos tú y yo a intentar entrar, bueno, es que no, ahí los delincuentes de estas bandas, que por cierto fueron hasta protegidas y fueron beneficiadas y los llevaban a practicar tiros, se ha probado en alguna ocasión por el gobierno del FMLN anterior, pues están envalentonados y tiene que llegar la fuerza del orden, como es aquí y en cualquier lugar. Lo digo, Jorge, antes de darte la palabra, porque he visto algunos ex colegas de algunos medios incómodos, están más incómodos, cada vez los veo más retorcerse la incomodidad, plantear que esto es volver a la bota militar. Nada más lejano a eso. Esos son sus propios fantasmas de esta gente que no superó. Yo los invito a dar, pues no sé, visitar un psicoanalista que les ayuda a sacar esos fantasmas, porque sí los tuvieron de alguna época, pero esto no tiene nada que ver. O sea, yo no sé por qué no ven un fantasma en los delincuentes, ¿verdad? Pero cuando los veo ahí a los amigos de ciertas publicaciones a la par con los mareros diciendo, miren con quién estoy, hay fotos como diciendo, uy, yo no sé si yo quisiera estar en una foto como diciendo, miren, qué orgullo estar a la par de un marero que se terminó probadamente matando no sé cuántos cristianos. Pero bueno, te dejo a vos. Sí, bueno, esto de nuevo es lo que hablábamos antes, con este gobierno estamos aprendiendo a usar todas las herramientas estatales que tenemos. Es la misma sinergia generada para lo que hablábamos de las vacunas. Es lo mismo aquí. Aquí tenemos un ejército que tiene una nueva visión y puede ser utilizado específicamente en el plan control territorial, y obviamente es el Estado como tal generando esa sinergia, porque tenemos la Policía Nacional Civil, pero tenemos también un ejército que puede apoyar especialmente y específicamente para la seguridad ciudadana. Aquí estamos aprendiendo a usar, insisto, todas las herramientas estatales
en pro de la población. Hay muchos lugares, hay muchos sectores que quizás nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta, pero nos lo contaba esta semana el ministro de la Defensa. Nos contaba en una visita a la Comisión de Seguridad que hay gente que dice: quédense, por favor, no se vayan. Cuando están comenzando a hacer ya la llegada a estos lugares, hay que escuchar a esa gente. Es muy fácil venir a criticar algo desde una sala de redacción o qué sé yo, un escritorio de uno de los financistas de ellos que están solamente ahí porque quieren llegar al poder para volverlo a recuperar para seguir en su festín. No, hay que oír a la gente. Y eso nos lo decía, eso se le dice a la policía, a la tropa, en muchos sectores, los más delicados, digamos, o los que están tomados por las maras, que les dicen: no, por favor, no se vayan, ¿verdad? Eso es decir. Vamos a hacer otra pausa, vamos a volver con el tema, como yo les decía, de fondo, porque ha sucedido esta semana y tú, Jorge, en especial, has tenido pues un accionar protagónico desde la presidencia de la Comisión de Sobresueldos, y vamos a hablar también de esto, de los sobresueldos de antes, de lo que teníamos y sucesos que han acaecido justamente alrededor de esto. Ya volvemos, estamos aquí en No a los Políticos esta mañana con Juan José Martel y con Jorge Castro, diputado de la bancada CIAN de nuestras y nuevas ideas. Ya me trabé. Es que siempre, él además siempre me distrae ahí cuando estoy yo en mi curul queriéndome concentrar, ¿verdad? Y llega, se da vuelta y ya les voy a contar lo que él hace, pero volvemos después de esta pausa. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Ustedes... Estamos de vuelta en nuestro último bloque aquí en No a los Políticos esta mañana con Juan José Martel, nuestro amigo, nuestro analista, el que nos viene a contar, a dar su opinión y que es necesaria
cada vez que podemos invitarlo y que él puede también venir respecto a lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo desde la actividad legislativa, pero también gubernamental y en las áreas que nos competen a los salvadoreños y a ustedes también les interesa saber. Y también Jorge Castro, diputado de la bancada CIAN de Santa Ana, que les decía, les voy a contar lo que él hace, pues se lo voy a contar. Se levanta y me dice, son cosas buenas. Él me dice, la otra vez me dijo, ¿tú sabías que hay una máquina de capuchino que está ahí atrás? ¿Tú sabías, José, que hay una... o no había en tus tiempos máquina de capuchino? No, que yo pues sepa, no. Pues ahora tenemos, y qué bueno, porque si es casi lo único que podemos comer, sí. Un par de galletas, ¿verdad? Que he oído por ahí en la parte sobre todo femenina, que todos nos preocupamos de nuestra figura, de nuestra salud, pero que se cambiaron unas galletas que estaban elevadas en azúcar y ahora llevan unas que tienen menos azúcar y que son más sanas. Allá había un señor que vendía fruta. Y entonces, creo que todavía está, porque la última vez que llegué por ahí, cuando fui a hablar con vos, todavía está ahí el señor. Entonces le comprábamos mango, sazón, guayaba. Sí, ahí está. Uno lo lleva y lo mete ahí bajo el curul. Sí, exacto, y estás ahí mientras no te cacha la cámara. Saca y come. Pues en eso estamos. A veces también nos compartimos alguna nota del día, algún comentario alusivo a lo que está sucediendo. Uno que otro chiste también lo comentamos con Jorge. Y ahí estamos haciendo de la actividad legislativa algo que también se haga pues pasable, porque sí hay presión, hay trabajo, pero nadie se queja. Todos nos mantenemos en este gran equipo y buen equipo que tenemos con los compañeros, muy concentrados y afinados para tratar los puntos que nos interesan a todos los salvadoreños. Les voy a contar ahora que esta semana, y ustedes lo supieron, pero queremos que cada uno me dé su opinión, se llevaron, si me pueden preparar las gráficas número 6, bajo el número 6, enviaron a prisión provisional a exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y también hubo algo respecto al gobierno de Sánchez Serén. Ahí tenemos, por resolución judicial, decía Centros Penales, hemos procedido al traslado de los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes a los centros penales de La Esperanza y Cárcel de Mujeres. Los imputados están siendo acusados de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y activos. Ahí vemos a la señora Handal, a la señora Violeta Mengíbar. Aquí tenemos a estos dos señores que no sé, me faltan, creo que en la siguiente gráfica está el señor ya de Huachapán, Cáceres, y también, eso lo vamos a ver en la siguiente, ahí tenemos la siguiente gráfica, la mano derecha, Calixto Mejía, también del FMLN, en fin, les dejo el micrófono para que opinen. Esto era un tuit que mandaba Osiris Luna: a partir de este día, funcionarios del gobierno, como decía, guardarán prisión. Esto tiene que ver con una acción legal que se ejerció estos últimos 10 días, promovida por el fiscal general, que ya venía de un caso abierto por temas de sobresueldo que, según entiendo, Jorge y Juan José, tenía que ver también con que habían habido testigos criteriados que habían ya denunciado y presentado pruebas de los sobresueldos en el gobierno del señor Mauricio Funes. Pues aquí estamos viendo accionar al gobierno realmente para poder responderle al pueblo de años y años, históricamente hablando, en el cual todos estos exfuncionarios han jugado con el patrimonio público, han jugado y han erogado dinero público en beneficio propio. Y vemos ahí personas que jamás creyeron que les iba a llegar la justicia a la puerta de su casa. Jamás lo pensaron, ¿verdad? Juan José, ¿tú te hubieras imaginado que algo así se dio cuando escuchaste hace creo que fueron una semana y media, 10 días, que se fue a buscar a estos funcionarios a sus casas? No, realmente lo que estamos viendo es una situación inédita en el país, en que por primera vez el Estado está asumiendo su rol. Si no se castiga la corrupción, si no se investiga, esto va a continuar. A mí, te digo con toda franqueza, yo sé que a lo mejor mucha gente me va a atacar por esto que voy a decir, a mí me da tristeza ver gente que fueron luchadores sociales en su época, que teníamos ideales comunes, y ver cómo perdieron el camino, cómo
terminaron traicionando la esperanza y los sueños de los salvadoreños y ahora están pagando sus consecuencias. Incluso verlos detenidos yo lo veo además como necesario por una razón. Después de lo que vimos el día de ayer, que se conoció y se confirmó, yo ni lo creía, estaba en este momento en un Facebook Live y de repente comienza la información de que ya Salvador Sánchez Serén no solo estaba en Nicaragua, sino que lo habían nacionalizado. Se conoció el día de ayer y vi el texto de la Gaceta del Diario Oficial de Nicaragua, donde se le concedía la nacionalidad. Hombre, dije, hay que capturarlos, porque el riesgo de fuga, el peligro de fuga con la complicidad que hay en este momento con el gobierno de Daniel Ortega es muy alto. Bueno, leíamos... Pero lo importante es que se comenzó a hacer justicia, y que eso era lo que no se había logrado. Y eso es muy importante, y vamos a caer en el tema de fondo, Jorge, que tú dirigís la comisión especial para investigar los sobresueldos, perdón. El día de ayer también salía una nota en el diario El Salvador que decía que ya el expresidente Cristiani y también tu ex compañero de curul, Rodolfo Parker, ya se habían ido del país. Rodolfo Parker hacia destino Costa Rica y Alemania. Yo creo que es por el vuelo que llevan, que es por vía Costa Rica. Yo lo conozco porque lo he hecho porque vivía allá, pero su esposa es alemana, y en el caso de Cristiani no decía paradero, pero ya se fue después de haber estado con ustedes en la primera sesión de comparecencia que llegó el señor Cristiani la otra vez. Contanos un poco de eso, por favor. ¿Sobre la comparecencia o sobre lo de...? Sí, entremos aquí ahorita al tema de fondo de las comparecencias, y vamos a pasar un video en un ratito sobre las últimas que fueron ya este jueves. Perfecto. Esta es una comisión que tiene un mandato especial, ¿verdad? Es un mandato que nace específicamente en el seno de la Asamblea Legislativa, y estamos como comisión especial tratando de recabar todos los elementos necesarios para poder tomar un dictamen y una recomendación, y estamos hablando de más de 600 casos de exfuncionarios donde específicamente recibieron sobresueldos. Y pues la comisión empezó con los expresidentes que tú sabes que llamamos. Sí, Cristiani y Isaca, ¿verdad? Y en la misma sesión. Isaca, sí. Así es, y sus secretarios privados. ¿Y por qué sus secretarios privados? Porque específicamente la operatividad de todos estos gobiernos en cuanto a esta mecánica nefasta que realizaban de pago de sobresueldos, era hecho a través de los secretarios privados. Y aquí estamos hablando específicamente de 3 áreas donde se realizaba, porque es necesario que el pueblo salvadoreño conozca que los sobresueldos operaban de diferentes maneras, ¿verdad? Si hablamos del órgano ejecutivo, donde el presidente hacía una especie de nivelación salarial con los sobresueldos, estamos hablando de que llamaba a los ministros y para poderlos contratar hacían una negociación y hablaban de una nivelación salarial. Ahí, en ese campo, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, primeramente existe una ley de salarios, donde el legislador ya estableció un salario específico para ese funcionario. Cuando viene el presidente de esos gobiernos y otorga un sobresueldo, que estamos hablando de sobresueldos de 10, 15 y en algunos casos más de $30,000, según los elementos que tenemos, más de $30,000 mensuales, de manera continua en todo el periodo. 5 años. Hagan el cálculo matemático y se van a asustar la cantidad que recibieron en los 5 años. Una persona, un funcionario. O sea, en promedio... Un funcionario, así es. Entonces, cuando lo vemos en el campo del órgano ejecutivo hacia el mismo órgano, esa erogación, se violenta la ley de salarios, por lo que te decía, porque ya el legislador estableció un salario para ese funcionario. Y viene el presidente, sin ninguna facultad de ese gobierno o de esos gobiernos, y violenta el principio de legalidad, porque él no tiene ninguna facultad para otorgar un sobresueldo. Entonces ellos dicen, son legales. ¿Y qué es lo que ocupan para decir que son legales? Un manual, ¿verdad? Donde hay una codificación especial, y ahí se ha usado
el concepto de sobresueldo, pero realmente son ilegales. Ahí estamos hablando de un rubro, pero cuando tú erogas dinero del Ejecutivo para darle un sobresueldo a un fiscal, cuando se lo das a un magistrado de la Corte Suprema, que ustedes oyeron al expresidente Saca, eran $20,000 mensuales, $20,000 mensuales, cuando se lo das a los magistrados de la Corte de Cuentas, realmente estás comprando impunidad. Sí, claro. Ahí salís del marco del órgano ejecutivo y te metes en otro ramo o en otra área donde realmente estás comprando impunidad. No estás hablando de una nivelación salarial, sino estás hablando de algo realmente más complejo y complicado. Al mejor estilo de las mafias italianas, pero desde el gobierno. Así es. Porque ya se ha sabido que jueces han habido, y menciono Italia y sus mafias, pero en todos los países, pero desde afuera, desde los que ejercen, pero aquí era desde el Ejecutivo. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se preguntan por qué la Corte de Cuentas le dio el finiquito a Funes, por qué se lo dio a Tony Saca o a los otros expresidentes y a todos los funcionarios, a cada exfuncionario en ese gobierno que estuvieron, es precisamente porque ellos eran parte y son parte de lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso estamos cambiando y eso estamos investigando. Cuando tú lo pasas a los diputados, hablamos de otra cosa. Estamos hablando de compra de votos. Y tal como lo dijo Juan José, los diputados somos representantes del pueblo. Tenemos un mandato del pueblo. Entonces, cuando levantamos la mano, lo hacemos en esa representación. Ejecutase esa representación legalmente hablando. Y es la ejecución del poder soberano manifestado en esa votación. ¿Qué sucede? Cuando compran esa voluntad, ¿verdad? Estás rompiendo ese esquema y estás haciendo que el diputado avance específicamente y vote en favor de una ley que querían estos sectores, o que la pongan a descansar los sueños de los justos. Y esa es otra forma de corrupción. Dentro de este gran mecanismo hay muchas. Quiero mostrarles, porque esta semana en específico, y ahí te voy a dar también la palabra, Juan José, yo sé que también hay mucho que opinar al respecto, porque es un tema que bueno, es histórico, es endémico desde pues quien llegaba al poder, antes decía va a llegar a tocar el piano, ¿verdad? Porque cada vez que pasaba así, pues se embolsaba dinero. Hay dichos de dichos, pero lo triste es que eran realidad. Tenemos el video número 9, hay dos, voy a pedirles el primero, porque esta semana llegaron dos ex vicepresidentes del Partido de Arena, el señor Carlos Quintanilla Schmid, con ese partimos, con ese video, y después llegó también la señora de Escobar. Veamos entonces. Efectivamente, establecimos con el presidente Flores que el salario asignado a la vicepresidencia no era suficiente para cubrir las necesidades, especialmente el tema de la promoción de inversión extranjera, y por lo tanto establecimos que se iba a asignar al vicepresidente de la República la cantidad de $5,226 mensuales. Este dinero era depositado todos los meses en mi cuenta bancaria en el Banco Agrícola Comercial. Bueno, prácticamente, o sea, no prácticamente, lo dijo, ¿verdad? 5,000 y pico de dólares extra, hay que decir, porque el puesto de vicepresidente tiene por ley también un salario que me imagino que no es malo, que corresponde pues a lo que sea, que tú decías, establecido legalmente para que reciba. Él dijo abiertamente, sí, yo recibí 5,000 y pico mensuales, me lo depositaban a mi cuenta, o sea, ahí no hubo nada, ¿verdad? Ahí estuvo limpio ya la aceptación del señor Quintanilla Schmid. Sí, efectivamente, el pueblo salvadoreño pudo verificar con viva voz del ex vicepresidente que él aceptó recibir sobresueldo. Es más, lo negociaron antes de entrar con el expresidente y por todos los 5 años él continuamente recibió este sobresueldo. Juan José, ¿qué opinión te merece a ti? Tema sobresueldo es muy amplio, pero en específico que lo que estamos viendo en los últimos días, la comparecencia, ya hablábamos Cristiani y también el señor Tony Saca, ya vamos a ver a la vicepresidenta Tony Saca, pero en específico lo que escuchábamos al señor Carlos Quintanilla Schmid decir, sí lo acepté. Sí, yo creo que él en su declaración lo que hace es aceptar
que recibía una cantidad de dinero mensual aparte de su salario porque no le alcanzaba. El problema que él tiene es que como lo bancarizaba, no lo puede negar. Claro. No lo puede negar porque lo bancarizaba. Él entraba, dice, a su cuenta de banco. Entonces no tiene más que aceptarlo. Pero era la modalidad que en el caso de él se hacía. En otros casos no se hacía así. Incluso más adelante se les recomendaba a los funcionarios que no fueran a bancarizar ese dinero y que trataran de gastarlo en la forma lo más cuidadosa posible para que no quedara huella, como dice la canción, que no quede huella. Pero creo que el punto es que estamos nuevamente tocando uno de los elementos centrales de la corrupción. Yo quiero felicitar a Jorge por ese trabajo de presidir este esfuerzo. No es fácil, están haciendo historia. Felicitar a Marcela, esa pregunta que hizo muy bien hecha, que llevó a que el señor Quintanilla Smith lo aceptara. Pero ojo, yo creo que los corruptos no se van a quedar así nomás. En este momento hay un diseño, ya tienen un plan hecho. Ustedes se fijan, se están yendo del país. Bueno, el plan se llama huida. Y patitas para que te tengo. Primero, esa es una fase del plan, ¿verdad? Sí. Segundo, están tratando de ver cómo se vuelve legal el sobresueldo. Pero ¿cómo hay todo un esfuerzo de discurso pero en el para discurso que parezca legal. Ojo, engañar a la gente. Estoy hablando de la estrategia del contrario. Sí, que vos la tenés que conocer para saberle enfrentar. O sea, pero es decir, están tratando de volver. No, si era normal. Se podía. El sobresueldo en la empresa privada. Cínico, ¿por qué? ¿no? Porque lo quieren normalizar. Sí. Y lo que es peor, lo quieren volver ético y moral. Resulta que ahora el sobresueldo es un mecanismo de gobernabilidad. Era un instrumento que el Estado tenía para el desarrollo de la democracia. Cínicos. Era algo que servía para el funcionamiento. Cínicos. Es increíble. Y mucho ojo, porque esa es la estrategia, una estrategia totalmente equivocada, que a la población creo que se ha de reír y le cae todavía mucho más peor. mal. Ahora bien, pero en realidad es el plan que tiene. A la justicia no le puedes venir a decir se cambia la ley, por eso ya hay, como veíamos, unos que están en la cárcel, que incluso no obtuvieron después de la primera audiencia su libertad, porque está clarísimo, o sea, hay todo un tipo de una serie de pruebas. Sin embargo, hay otros, como tú dices, que va a costar más allá del discurso que están haciendo. Qué bueno que lo dijiste, Juan José, la gente no se la traga, pues no en ningún momento lo cree. Y ellos, pues yo me imagino que también sus medios incómodos ahí funcionan, porque hay gente de los medios incómodos, específicamente el director de revista Factum, que cuando fue funcionario de Funes también recibió, y él creo que dijo, es que yo no sabía. Fíjate, te están dando un sobre, o sea, perdón, pero un periodista, pero digamos, ingenuo no hay nadie en la política, ni menos, pero le dan su sobrecito Manila, con un forro así de billetes, ¿verdad? Lo que sea que gane, y le dicen, aquí está. Ahí está, o sea, sin firmar nada, sin pagar impuestos. Y él dice, es que yo no sabía, así están diciendo, no solo Héctor Silva, sino que otros. Es que yo yo pensé que así era normal. Sí, claro, si era normal que llegaba a nuestros oficinas del Estado. Era normalizar la corrupción. Sí, robar, se llama robar. O sea, el robar no es solamente con una pistola manos arriba, no, es también de esa forma y así lo hacían. Veamos el video, por favor, del siguiente que tenemos de también la comparecencia de la señora de Escobar, que llegó el día jueves a la Comisión Especial de Sobresueldo. Ana Vilma Albanés de Escobar, ¿juráis por Dios decir la verdad en lo que fuerais preguntado? Luego que el exmandatario de la República, Elías Antonio Saca, reveló que en su gestión, funcionarios como la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar recibieron miles de dólares en sobresueldos. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un sobresueldo. ¿Ana Vilma de Escobar también tuvo sobresueldo? Sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. La comisión especial que investiga la entrega de fondos públicos de manera ilícita a funcionarios y exfuncionarios de gobiernos interrogó a la ex vicemandataria Ana Vilma de Escobar, quien categóricamente negó haber recibido sobresueldos en su gestión. Durante su periodo como vicepresidente de la República, ¿recibió algún bono
o dinero extra, además del salario que ya tenía asignado? No, diputada. Con pruebas en mano, los diputados de la bancada CIAN cuestionaron el incremento del patrimonio de la exfuncionaria, a lo que ella respondió. Mi pregunta es, si Providad dijo que había un monto no justificado, nos lo dijo ayer, de 1.39 millones de dólares, ¿de dónde proviene ese dinero? No le puedo dar respuesta a eso. Entendemos nosotros que la dinámica en esos días era el pago en efectivo de sobresueldos. ¿Nos pueden negar que esos depósitos en efectivo a sus cuentas personales no provienen de sobresueldos? Ya le respondí, diputado. Antes de ser vicepresidenta de El Salvador, la señora Ana Vilma de Escobar fue directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, cargo en el cual también aseguró no haber recibido fondos extras aparte de su salario. ¿El salario que recibía como directora del Seguro Social recibió otro dinero? No recibí ningún otro dinero. Recibí exclusivamente mi salario. Ya en el tiempo en que yo fungí como directora del Seguro Social, ya era un salario bonito, digamos. La ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar se convirtió en la sexta persona de interés entrevistada por la Comisión Especial. La sesión quedó abierta y se espera el citatorio para próximos exfuncionarios. Bonito, dijo. Bonito, pero no para los salvadoreños, porque, bueno, esta señora tiene su pasado y no es así como decir tan de aplaudirle, ¿no? Y aparte de ser arenera, que eso ya es otra gran mancha. Pero Jorge, tú la tuviste ahí, estuviste ahí presidiendo, unos pudimos ver, yo digo no pude por otras obligaciones legislativas ver toda la comparecencia de ella, pero contanos de primera línea qué se saca como conclusión de estas declaraciones tan descaradas que vemos de esta señora. Bueno, lo que sucedió ahí en toda la parte investigativa, definitivamente nosotros nos adelantamos, hicimos nuestra tarea en la parte del análisis y solicitamos a la unidad de probidad una certificación para poder saber efectivamente cómo estaban ellos en todo el trámite de probidad. Ellos no sabían, obviamente, que nosotros teníamos esta documentación, que perfectamente era legal tenerla. La solicitamos de manera oficial como comisión especial, con todas las facultades, y Providad nos la había entregado un día antes y efectivamente ahí se podía constatar que en la parte de la señora de Escobar, que había habido un incremento en su patrimonio no justificable al inicio de más de 11 millones de dólares. Tanto. ¿Verdad? Entonces, en el plazo correspondiente, de acuerdo a la normativa aplicable, ella justificó, pero dejó de justificar 1.300.000 y fracción. Entonces, al día de ayer, que fue el citatorio, ella no había podido justificar. Claro, ese plazo venció y ella no lo pudo justificar. Entonces ella alegaba el día de ayer que había una resolución de los magistrados, conocíamos como magníficos, y en esa resolución ellos la libraban. El problema es que lo hicieron dentro de un plazo ya no legalmente factible. Entonces, ahí teníamos precisamente... O sea, ya hay material, digamos, para que esto continúe. Sí, porque el documento que prueba y la unidad respectiva, de acuerdo a la normativa, es la unidad de probidad. Exacto. Y probidad, al día de ayer, ella no había justificado. Muy sucintamente, Juan José, casi tu cierre final y despedida de este tema, porque ya producción me dice que ya es un tema que vamos a seguir viendo, por supuesto, pero tu opinión al respecto, para cerrar. Yo creo que lo que está haciendo es buscando evadir la responsabilidad. La ventaja es que en estos casos la prueba es documental y no necesariamente ella tiene que aceptar o no que cometió un delito. Es decir, si hay prueba testimonial, si hay documentos, con eso es más que suficiente. Y como bien nos dice Jorge, existen los indicios que deberán ser presentados en su momento ante la Fiscalía General de la República. La labor de la Comisión Especial no llega hasta poder acusar, ¿verdad? Porque no tiene un efecto
jurídico, No, es llegar pero a va a tener que ir a los tribunales, va a tener que ir a la Fiscalía General de la República con toda esa documentación y ahí iniciar los procesos que sean necesarios. Okay. Bueno, como dije, el tiempo ya nos pilló, nos alcanzó. Quiero agradecerles su tiempo esta mañana de sábado y a ustedes también por estar pendientes, y espero que les haya aclarado algunos puntos respecto a los temas de esta semana, sobre todo este de sobresueldos y del aparataje, del mecanismo corrupto que se inventaron FMLN, Arena, para que nuestro país estuviera siempre al servicio, nosotros, con nuestros impuestos, con nuestro dinero, de ellos solamente. Gracias, Jorge, por tu visita. Gracias, Carlos, y gracias al pueblo salvadoreño por habernos estado recibiendo en esta mañana. Vamos a seguir platicando aquí y te vamos a seguir invitando. Gracias, Jorge. Gracias. También, Juan José. Gracias, Carlos. Un gusto haber compartido esta mañana con Jorge. A la orden siempre. Un gusto para mí también y para ustedes lo mejor para este fin de semana, y agarrar energías, a reflexionar, a observar, a informarse bien de lo que está pasando, porque nuestro país ya no se queda como nos lo dejaron. Que tenga un buen fin de semana. Los conceptos vertidos en este programa